Bueno, me llamo Héctor Domingo García y he llegado en el año 1947 en lo que hoy es Tortuguita. ¿Barrio? Barrio Los Solares de la Reina, en aquella época, cuando se hacían las grandes, esos lugares como el circo, las carpas, Hacían los remates. Hacían los remates en las carpas y venían del centro la gente, la mañanera, que se lo traía la gente. ¿Su papá compró acá? Compré ahí en el 46, 47 más o menos. Ahí compramos. ¿Y ustedes de dónde venían? Del barrio del Abasto, de Gardelito. Del Morocho del Abasto. El Morocho del Abasto. ¿Y pasó de ser porteño acá al campo? Sí, a vivir aquí, ya tendría aquí, más o menos tendría 10 años más o menos. ¿Y en el barrio, cuando usted llegó, casi no había casas? No había nada, salvo los tambos que había. Los tambos. Aparte, lo que es después, los Solares de la Reina. ¿Quiénes eran los tamberos? Unos tamberos, lo que hoy se llama ¿cómo se llama la mujer esa que tiene el campo ese? ¿La Juanita? La Juanita. Ahí había un tambo. Pero el que se llamaba ahí se llamaba Martín Gasti. Martín Gasti. Uno que tenía el tambo. Después enfrente había otro, los Teraños, dos hermanos eran, hombre y mujer. Entonces vivían ahí y tenían enfrente de la Juanita, tenían. ¿Y ustedes le podían comprar leche? Sí, pero sí, comprábamos, sí. Pero casi siempre, como lo iba a buscar yo, me hacían tomar leche que nunca había tomado así pura, recién calentita. Decía que no, hasta que llegué el momento que estaba muy bien. ¿Y usted veía acá el tren lechero que pasaba? Sí, señor. ¿Cómo no? Era una sola vía. Entonces, lo que hoy está la vía de este lado, es la vía de enfrente, que era donde vivía Paoli, que era el jefe de la estación, que tenía la casa también pegada a la vía de ese lado. ¿Y qué había alrededor de la estación? Había poco negocio. Uno de los principales seis famosos, porque siempre lo nombran, lo que era vendían pan, que traían de Carín, pombo, en un carro, iban ahí y traían pan. Ahí, después del otro lado de la vía había un almacén. No me acuerdo. ¿De Claro? Claro, fueron de los primeros. Claro. Entonces ahí no había otro lugar. Por ejemplo, nosotros estábamos ahí, la carne venía de los Illuti, venía en carro. Eso era camino a Garín. De Garín para aquí. Entonces traían ya la carne cortada, Illuti, ya había para milanesa, para el pucherito, asado, todas esas cosas. Eso en carro. ¿Qué? En carro venía. En carro venía. ¿Qué otros negocios había? Había taxistas, ¿no? Taxi en aquella época todavía no estaba todavía. Después uno de los primeros que fue Lema y Costa, Don Costa. Fue uno de los primeros de hacer el servicio de lo que hoy es remiso. Después vinieron Carlos. No había luz, por supuesto, ¿no? Luz eléctrica. Todo a farol. Todo a farol. Ya de gente, cuando uno veía gente que venía a visitarnos, así que venían a la noche, se veía de lejos ya el farol
que venía, el farolito. dice, ahí viene fulano. Venía. ¿Y usted estuvo cuando se fundó el Club Belgrano? Exactamente. Soy socio número 5. ¿Cómo nació eso? Bueno, eso fue, lo hizo un tallarico, de entre ellos fue él uno de los precursores, que fue el primero, creo que fue él el primero, sí, de ser presidente de eso. Un tipo, una persona que era muy un italiano, de haber hecho en aquella época ese edificio, que para aquel entonces era una cosa... El que está enfrente a los bomberos. Exactamente. Después ahí, en el barrio allá, donde está la rotonda de la policía, sí, había una casa quinta con 12 piezas, ¿sí? Era un escribano, Diana. Bueno, haber hecho en aquella época esas cosas, no voy a decir temerante porque sería exagerar, pero... Alrededor no había nada. Una visión, una cosa tan grande. Alrededor no había nada. No, después sí, se empezaron a hacer casas y esas cosas. Y ahí empezaron los loteos. Exacto. Los remates, venían claro, después de la panadería, todo eso era todo campo y una zanja. Ahí lo que hoy es el asfalto, hasta que lo hizo el Club Tortuga. El Club Tortuga, que ya estaba. Claro. ¿Había mucha gente que trabajaba ahí en el Tortugas? Y en aquella época sí. No era una barbaridad de gente, pero trabajamos todos ahí. En el gol, cuando empezó el gol, haciendo ese gol. Ahí fui Cádiz por una vez, por un tiempo. Muchos de acá eran Cádiz, ¿no? Claro, muchos. Y eso... venían de polvorín y todo, cuando sabían, porque en aquella época se ganaban unos pesitos, pero había que hacer de Cádiz. Y cuénteme, García, lo del Belgrano. Fueron famosos los bailes ahí, ¿no? Sí, señor. Era una cosa que las familias venían a bailar todos, principalmente en los carnavales. Y cuando no era carnaval, venía siempre una orquesta de José Cepaz, o de San Miguel, por allá. Todos con el farol iban, ¿no? Al baile. Sí, todos traían con su farol. Unos apagados y después lo prendían cuando más o menos. Venía mucha gente. Hermoso todo, cómo se bailaba la gente, se divertía, el carnaval. Jamás ha pasado ninguna cosa. Pero después la gente se iba al pastelito, a los bailes. ¿A los bailes del Chelito? De Chelito, de vasallos, de los vasallos se llamaban. Cerca de está la iglesia, por eso nada. En aquella época se hacía un baile y la gente iba caminando de aquí, así como mi padre, que sé yo, caminando hasta allá. Hasta el lado donde estaba la iglesia, ahí cerquita ahí nomás. La calle principal esta ya era de asfalto. Ya en esa época sí. La había hecho el club, claro, ¿no? Porque fue el 35. Bueno, ¿y ahora que la ve a Tortuguita así tan grande, con tanta gente, cómo la ve a la localidad? A la localidad es muy lindo, pero han cambiado tantas las cosas que antes se podía andar tranquilamente de noche, ir a pasear al Chelito, allá a los bailes, iba la mujer con su marido, todo a bailar, cosas que hoy en día, hoy no sale la gente mayor, ya no. Eran otras épocas. Otras épocas. Y bueno, Tortuguita ha sido un pueblo muy lindo, Mucha gente muy buena, todos.
trabajaban lo mismo la iglesia con el padre Lorenzo, hizo que él sabía que iba al Club Tortuga y hablaba con los del club, entonces siempre le daban para un aporte para comprar ladrillos, de todo. para hacer la iglesia. Exactamente. Y yo en aquel entonces ya estaba siempre ahí, siempre con el padre Lorenzo. Era muy buen tipo. Era holandés, ¿no? Holandés, exactamente. Así es. Muy lindo.